Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Oviedo con el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Otro mes más, con la gracia del Señor, estamos compartiendo este Dios de cada día desde aquí, desde Asturias, desde Pola de la Viana. Y me alegra mucho compartir con vosotros esta cita que tenemos cada mes en la Radio de la Virgen, en las ondas de esta bendita radio. Después de haber celebrado ayer esta fiesta tan bonita, tan entrañable, tan cercana para todos nosotros, como es la fiesta de la Virgen de Lourdes. Yo creo que si no todos los oyentes hemos estado alguna vez allí, todos conocemos el lugar, todos conocemos la historia, todos conocemos la gracia, las gracias que Dios derrama en aquel bendito lugar por medio de su Madre Santísima, la Virgen María, en esa gruta de Masabiel, a orillas del río Gave, en Lourdes, es donde el 11 de febrero la Virgen María se apareció a aquella niña, a Santa Bernardita Subirús, pidiéndole pues que se construyese allí una iglesia, una capilla, que se hiciese en procesión, que ella fuese allí durante 15 días, le habló de la importancia del rezo del rosario, de la penitencia, por la salvación del mundo, por la conversión de los pecadores. Ese lugar, ¿no? Ese lugar desde donde el principio la Virgen hizo manar un afluente, ¿no? Un río pequeñito, allí donde pues todos hemos bebido ese agua, nos ha llegado ese agua en el cual pues la Virgen María derrama sus gracias a través de ella. Por eso yo creo que para todos, ¿no? Es muy bonito el día de ayer, recordar pues todo lo que allí hemos vivido, los que hemos tenido la gracia de estar encima varias veces. Yo he podido estar muchas veces a lo largo de mi vida, pues de pequeño varias veces con mi familia, con mis padres, con mi hermano. También he ido con mis abuelos en la peregrinación de la parroquia. También he estado como seminarista 15 días allí, pues trabajando, ¿no? De voluntario, peregrinos por un día. He ido con mis parroquias, con mis jóvenes, con amigos. He ido, gracias a Dios, muchas veces y allí pues la Virgen siempre ha sido muy buena conmigo y seguro que también eso mismo podéis decir todos los que habéis estado allí en Lourdes al menos una vez. Y también recordar, ¿no? Pues ese rosario de antorchas, cantando todos a la Virgen con las velas en las manos, ¿no? Pues una vigilia de oración, como aquellas mujeres que en el Evangelio esperaban con las lámparas encendidas la vuelta de su esposo, pues así, ¿no? Nosotros como miembros de la Iglesia con las lámparas encendidas esperamos la vuelta del Señor, la vuelta al final de los tiempos en Cristo, en gloria y majestad. Esa procesión también de los enfermos, con qué fe muchos van allí a rezarle a la Virgen, a pedirle que le bendiga, a pedirles que les proteja. Y también pues hemos conocido aquellos lugares, ¿no? El molino donde vivían primero, después la cárcel donde tienen que vivir cuando les desahucian del molino, y donde Santa Bernardita sale aquella mañana, ¿no? De la cárcel a buscar leña con su prima y con su hermana. Después de las apariciones de la Virgen, ese hospicio donde Santa Bernardita empieza, ¿no? Va a vivir y empieza ahí también su vida religiosa, como consagrada a Dios de manera tan especial. Yo creo que fue un día muy bonito. El día de ayer, recordar lo que es Lourdes, todo lo allí vivido, todo lo que Dios nos ha bendecido allí. Y bueno, me gustaría este año poder recordar un poco lo que se celebra el día de Lourdes. El día de Lourdes se celebra el día del enfermo. También, no en vano, no, la Virgen no se cansa de hacer milagros allí, en medio de un mundo pues escéptico, en medio de un mundo alejado de Dios. La Virgen no se cansa, ¿no? No se cansa de volver la mirada sobre tantos hijos que allí han pedido la curación. Lo primero es la curación espiritual, que es lo que tantas veces necesitamos, ¿no? El volver a estar en gracia de Dios, el confesarnos, el querer empezar una vida seria de oración,
de amistad con Jesucristo y con su Madre Santísima. También es muy importante, pues, después las curaciones que se puedan dar, ¿no? Y como es la Jornada Mundial del Enfermo, cada año el Papa, pues, nos regala una carta pequeñita, ¿no?, que nos invita a vivir, pues, esta jornada de oración del enfermo. Este año, el Papa León, es su primer año como Papa, quiere hablar de la compasión del samaritano. Lo titula así, ¿no? La compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. Él dice que esta carta, que en medio de esta jornada, pues que la quiere hacer en continuidad, pues con todo el magisterio de su predecesor, el Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, y toma como eje, ¿no?, de toda esta jornada, de todo este año en la Pascua del Enfermo, que se celebrará durante la Pascua del Señor, en este Día Mundial del Enfermo, pues quiere tomar él como base la parábola del buen samaritano. Yo creo que es una parábola conocida por todos nosotros, todo el mundo conoce esta parábola, yo creo, pero bueno, vamos a leerla y así pues nos abrimos también a la palabra de Dios, que es muy bueno escuchar la palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas. Y fíjate, un experto de la ley se levantó para tentarlo, diciendo: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «En la ley que está escrito, ¿cómo lees?». Él respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Le dijo: «Respondiste bien, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Recogiendo la pregunta, Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en una emboscada de bandidos que lo despojaron y después de apalearlo se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y aunque lo vio, lo evitó dando un rodeo. Lo mismo también hizo un levita. Aunque llegó a aquel sitio y lo vio, lo evitó dando un rodeo. En cambio, un samaritano, que iba de camino, llegó a donde estaba él, y al verlo se conmovió. Y acercándose, le vendó las heridas después de echarles aceite y vino. Y montándolo en su propia caballería, lo llevó al mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando la bolsa, dio 2 denarios al mesero y le dijo: «Cuídalo, y lo que gastes de más te lo abonaré cuando yo vuelva». ¿Quién de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: «El que ejercitó la misericordia con él». Y Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este es el Evangelio, yo creo que por todos conocido, por todos escuchado, por todos tantas veces rezado, de el Evangelio del buen samaritano. Y el Papa Francisco pues quiere hacer como 3 puntos, ¿no? 3 puntos en este mensaje. El primero es el regalo del encuentro, la alegría de dar cercanía y presencia. El segundo es la misión compartida en el cuidado de los enfermos. Y el tercero es movidos por el amor a Dios para encontrarnos con nosotros mismos y con el hermano. Pues para poder ir trabajando un poco esto, el primer punto, vamos a seguirlo, la carta del Papa. El primer punto es el regalo del encuentro, la alegría de dar cercanía y presencia. El Papa dice que en esta cultura en la que estamos inmersos, todos somos hijos también de nuestro tiempo, no podemos pensar que no lo somos. Estamos en una cultura de la rapidez, de la inmediatez, de las prisas, del descarte, de la indiferencia, ¿no? Y muchas veces nos falta pararnos en nuestro camino, en nuestra vida, a mirar las necesidades y los sufrimientos de nuestro alrededor. Por eso también pasa en la parábola que hemos escuchado, ¿no? Hay gente que pasa de largo, ¿no? No tiene una mirada abierta, no tiene una mirada atenta como la tiene Jesús, ¿no? Sino van a lo suyo, ¿no? Esto nos pasa muchas veces también a nosotros, en nuestra vida. No nos queremos complicar y vamos a lo nuestro. Sin embargo, ¿qué dice el samaritano?
el samaritano tiene la mirada de Jesús. El samaritano se detiene, le regala su cercanía, lo cura con sus manos, le pone su dinero de su bolsillo, se ocupa de él, es decir, le da su tiempo. Jesús no enseña quién es el prójimo, sino cómo hacerse prójimo. Qué bonito, ¿eh? Y ha sido el Papa, aquí se le ve el plumero al Papa, que es Agustino, entonces nos cita San Agustín, ¿no? Y dice San Agustín así, que el Señor no quiso enseñar quién era el prójimo de aquel hombre, sino a quién debía él hacerse prójimo. Y así está, ¿eh? Si os fijáis, no dice, el prójimo es el samaritano, o el prójimo es el sacerdote, no, pregunta, ¿quién es? Y responden, el que ejercitó con él la misericordia. Claro, y así dice el Papa, ¿no? El amor no es pasivo, el amor sale de sí mismo, sale al encuentro del otro. Ser prójimo es una cercanía física, social, pero sobre todo es una cercanía, es una decisión de amar. Por eso dice el Papa, el cristiano se hace prójimo del que sufre, siguiendo el ejemplo de Cristo, el verdadero samaritano divino, que se acercó a esa humanidad herida. No son gestos de filantropía, son signos en los que se puede percibir la participación personal en los sufrimientos del otro, que le implica a darse a sí mismo. Y aquí el Papa pues nos pone el ejemplo de uno de mis mejores amigos, de mis santos favoritos, San Francisco de Asís, que dice que lo explica muy bien, hablando de su encuentro con los leprosos, que decía, el Señor me llevó hasta ellos. Y el Papa concluye en este apartado diciendo, volviendo a San Francisco, ¿no? Que era dulzura de haberlo encontrado. Es decir, a San Francisco de Asís los leprosos le daban repugnancia, pero después de haberse encontrado con Cristo, los leprosos para él eran dulzura para su alma, eran algo que le ayudaba a ser más de Dios, el poder servir, el poder estar al lado de los enfermos, al lado de los leprosos, el poder él también quedar medio contagiado, no se contagió, pero él corría el riesgo de estar contagiado. Bueno, vamos antes de seguir, ¿no? Escuchando esta carta y reflexionando un poco sobre ella, vamos a volver a escuchar la palabra de Dios, vamos a volver a escuchar el Evangelio, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a hacerlo escuchando como una canción que es el texto de este Evangelio, una canción que está sacada de unas parábolas que los Balibán, que es una familia muy querida por mí, viven aquí en Asturias muchos de ellos, o trabajan aquí en Asturias, que hacen para niños. Entonces está hecho con un lenguaje de niños. Nos hacemos como niños para poder entrar en el reino de los cielos, nos hacemos como niños para escuchar este Evangelio cantado, muy bien armonizado, y que nos ayude también a rezar. Os pongo este fragmentillo del Evangelio cantado en un momento y seguimos analizando la carta del Papa. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acerca un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo le encuentro, evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano, se compadeció, le tendió la mano, curó sus heridas con aceite y vino. Con mucho cuidado lo subió al pollino, en una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? Bueno, la verdad que nos hemos despertado y nos hemos alegrado en este ratillo que hemos escuchado a esta familia cantar el Evangelio.
el Evangelio del Buen Samaritano, que es el que estamos de la mano del Papa León escuchando y meditando. Hemos escuchado la primera parte, vamos a las dos siguientes, ¿no? La misión compartida en el cuidado de los enfermos. Aquí el Papa pone entre comillas, ¿no? Y resalta la actitud del samaritano, esa actitud de se conmovió. Es decir, tenía compasión de este enfermo, de esta persona que estaba allí tirado, ¿no? ¿Y eso de dónde brota? Brota de su interior que le lleva a un compromiso con el sufrimiento y el dolor ajeno. Por eso esta parábola es la parábola de la compasión, en ese rasgo distintivo del amor activo. No una teoría sentimental, sino que se traduce en gestos. E invita a unirnos en un nosotros. El Papa León dice que recuerda, ¿no?, su época de misionero, de obispo en Perú, y él dice, ¿no?, que tantas veces yo vi unirse a familiares, vecinos, amigos, sanitarios, para cuidar a un enfermo, para cuidar a alguien que lo estaba pasando mal. Y yo creo que todo eso lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. A veces a lo mejor las familias que están un poco divididas y con sus rollos, o a veces no les pasa nada, ¿no?, pero pues están metidos en su propia vida, y cuando hay algún enfermo en casa, pues parece que la vida se para atender y cuidar a este enfermo, ¿no? Es una acción eclesial, ¿no?, de la misma Iglesia, podríamos decirlo así. Todos los bautizados pues debemos tener esta acción de poder atender a nuestros necesitados. El Papa León cita una cita de Dilexit Te, de esa primera encíclica que él nos regaló, en la que él cita a San Cipriano, para ver cómo esta dimensión podemos verificar la salud de nuestra sociedad. Y dice así: esta epidemia que parece tan horrible y funesta pone a prueba la justicia de cada uno y examina el espíritu de los hombres, verificando si los sanos sirven a los enfermos, si los parientes se aman sinceramente, si los señores tienen piedad de los siervos enfermos, si los médicos no abandonan a los enfermos que imploran. Aquí es, ¿no?, como el Papa dice que el ser uno, en el uno, supone sentirnos verdaderamente miembros del cuerpo que llevamos, según cada uno su propia vocación, la compasión del Señor que pone en cada uno de nosotros, ¿no?, por el sufrimiento de los hombres. Es ese conmoverse, ese sentido que se identifica con el olor de Cristo y ofrecido cristianamente, acelera el cumplimiento de la plegaria del mismo Salvador por la unidad de todo el cuerpo de la Iglesia, por la unidad de todos nosotros. Así que aquí nos hace, sobre todo en este punto, referencia a esa misión compartida en el cuidado de los enfermos, que todos tenemos que estar ahí, los primeros para cuidar, para atender, para sostener, para alentar a nuestros enfermos. Y el tercer punto, movidos siempre por el amor de Dios para encontrarnos con nosotros mismos y con el hermano. El amor al prójimo presenta la prueba tangible de la autenticidad del amor de Dios, como dice el apóstol San Pablo. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y el amor de Dios ha llegado en nosotros a plenitud. Aquí es donde se recoge, ¿no?, esta pregunta, ¿no?, que le hace Jesús esta respuesta, ¿no?, de aquel hombre, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, que es el Shema de los judíos, ¿no?, que es como esa oración que ellos repiten constantemente. ¿Y esto qué es? Al final no deja de ser otra cosa que el primado del amor divino que conlleva la acción del hombre, que sea realizada sin interés personal ni recompensa, sino como una manifestación de amor que trasciende las formas rituales y que se traduce en un culto auténtico, que es servir al prójimo, es servir al mismo Dios en la práctica. Ese amor a Dios tiene que llevarnos a preocuparnos y a estar pendientes de tantos hermanos, de tantos necesitados que pasan por nuestra vida, de tantos enfermos que pasan por nuestra vida. Es la propia posición ante ese Dios, ante ese hermano nuestro que nos necesita. Dice el Papa, no cita Benedicto XVI, la criatura humana, en cuanto de naturaleza espiritual, se realiza en las relaciones interpersonales. Cuanto más la vive de manera auténtica, tanto más madura también en la propia identidad personal. El hombre se valoriza
no aislándose, sino poniéndose en relación con los unos y los otros. Y el Papa ya quiere dar aquí el final, ¿no? El final de su carta, que a nosotros nos viene muy bien porque también se nos está acabando la hora, ¿no? Y dice así, el Papa: el verdadero remedio para las heridas de la humanidad es un estilo de vida basado en el amor fraterno, que tiene su raíz en el amor de Dios. Deseo vivamente que no falte nunca en nuestro estilo de vida cristiana esta dimensión fraterna samaritana, incluyente, valiente, comprometida y solidaria, que tiene su raíz en la íntima comunión con Dios, en la fe en Jesucristo. Encendidos por este amor divino, podremos realmente entregarnos en favor de todos los que sufren, especialmente de los enfermos, ancianos y afligidos. Y aquí el Papa pues termina con una oración que se dice a la Virgen Salud de los enfermos y que en tantas familias se reza. Yo esta oración ya me la sabía cuando la he leído, así que seguro que muchos de vosotros la sabéis también. Dice así: dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así termina el Papa impartiendo la bendición a todos los enfermos en esta jornada mundial de los enfermos. Qué preciosidad, ¿no? Qué preciosidad de carta que nos invita de diferentes maneras a salir al encuentro de tantos enfermos, a llevarlo, ¿no? Pues de una manera compartida, ese cuidado a los enfermos, porque en ese verdadero cuidado nos encontramos con nosotros mismos, con el hermano, y servimos así al mismo Dios. A mí me gustaría añadir una cosa que aquí el Papa no cita, pero yo sí que creo que es muy importante y que nos puede venir muy bien, sobre todo a tantos enfermos, a tantas personas mayores que estáis en vuestra casa, que escucháis Radio María. Ofreced vuestra vida al Señor. Es lo mejor que podéis hacer. Quizás ahora, pues no sé, os sentís pues llenos de dolores, llenos de enfermedades, llenos de soledad. Parece que las horas no pasan, que los días no pasan, que estáis solos, pero fijaos, ofrecerle todo eso al Señor. Yo os lo invito de verdad, Vuestro ofrecimiento es el bien de la Iglesia, es por el bien de la Iglesia. Nos sostiene a los que estamos, a veces no, en las primeras líneas de la evangelización de la Iglesia, atendiendo a enfermos y también atendiendo pues a niños, a jóvenes, a ancianos, a familias, a parroquias. Es el alma de la Iglesia, vuestro ofrecimiento. Así que yo os lo pido de verdad, La Virgen María pidió que rezásemos muchos por los pecadores. Por la conversión lo pidió en Fátima, lo pidió en Lourdes. No, pues el ofrecimiento de vuestra vida es lo mejor que podéis hacer. Y a lo mejor que no podéis hacer nada, ¿no? Pero quizás a lo mejor en otras épocas de vuestra vida pues limpiabais y hacíais y se veníais y trabajáis en la parroquia o no sé qué movimiento y hacíais mogollón de cosas, pero ahora no podéis. Pero de verdad, os lo digo de verdad, si vosotros unís vuestra vida, como rezamos en el ofrecimiento de obras cada mañana, sufrimientos y alegrías de hoy, se lo ofrecemos al Padre, ¿no? Por medio de Jesucristo, por medio de María Inmaculada, para el perdón de nuestros pecados y para que venga a nosotros su reino. Ese reino que se quiere hacer práctico, ¿no? Pues en las intenciones del Papa, del Obispo, del Párroco y en las necesidades de la Iglesia, de Radio María, de nuestras parroquias, de nuestros movimientos. Así que todos los que estéis enfermos, a todos los que estéis solos, a todos los que estéis sufriendo, a todos, os invito a esto: ofreced vuestra vida al Señor. Vuestra vida es preciosa a los ojos de Dios, no la malgastéis. Vais a vivirla, la vida la vivimos igual. Podemos vivirla de dos maneras: ofrecida al Señor o desperdiciada. Así que os pido eso, ¿no? Que ofrezcáis vuestra vida al Señor, de verdad. Yo cada mañana lo hago, lo enseño a hacer también a la gente de mi parroquia. Os invito, ¿no?, que también vosotros, pues eso, ¿no?, cada momento, cada dolor, cada alegría, todo, ¿no? No solo lo malo, sino también lo bueno, se lo ofrezcáis al Señor por vuestras familias, por vuestros amigos, por la santificación del clero, el aumento de las vocaciones, por España, por tantas cosas, ¿no?, como lleváis en vuestro corazón, por las ánimas del purgatorio, por tantas cosas, ¿no?, y tantas necesidades. Ofrecérselo al Señor, que Él verdaderamente os lo pagará. Pues
Me despido de vosotros impartiéndoos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santa Bernadette Soubirous, ruega por nosotros. Hasta el mes que viene, si Dios quiere. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Oviedo con el Padre Luis José Fernández.